Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Mariana Corradini, un gusto. Hoy nuestro entrevistado, el licenciado Carlos Eggear, un placer, Carlos. Y bueno, 1 de mayo, con un escenario que aclaramos, este programa ha sido grabado por ser el día en donde se conmemora el trabajo, una instancia difícil para conmemorar el trabajo. Y en primer lugar, describir este escenario de incertidumbre, de volatilidad, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sequía, dólar. Es decir, ¿cuántas cosas hay para analizar desde la economía? Bueno, en realidad hay un combo muy complicado sobre la economía argentina que yo digo, además de todos los problemas que venimos arrastrando desde ese tiempo, en esta instancia hay 4 factores que se están combinando para un escenario muy negativo. Un primer factor, un contexto internacional que no es bueno. La economía mundial no está bien. Y una economía mundial que no está bien no juega a favor ni de Argentina, ni de Tanzania, ni de nadie, digamos. Ese es un primer factor externo que está jugando en contra de la economía mundial, en realidad. El segundo factor muy fuerte es el tema de lo que fue la sequía y las heladas. Y desde hace meses nosotros venimos planteando que en general la sociedad sabe que hubo una sequía y que ha habido heladas, etcétera. Ahora, la mayor parte de la población, incluso a nivel empresario, lo que no tiene claro es la magnitud del siniestro. Estamos frente a un siniestro realmente que no hemos visto en muchas décadas y que va a generar de cara a los próximos meses, sobre todo, un escenario en el cual van a faltar miles y miles de millones de dólares y de pesos en la circulación monetaria, en Villa María, en San Francisco, en Pergamino, en Rafael, en Rosario, en Junín, en todos lados, y que van a generar problemas en las cadenas de pago, aumento de los cheques rebotados, etcétera. Ahora, si uno dice, bueno, si el escenario es ese, entonces cuando una situación es esa, el manual de economía dice que hay que aplicar una política anticíclica, el Estado debería inyectar recursos para que la economía se pueda recuperar frente a los problemas que surgieron, contexto en el cual el Banco Central debería bajar las tasas de interés para generar más crédito, consumo. En los últimos 20 días el Banco Central subió 2 veces la tasa de interés. Y no porque sean perversos, sino porque en realidad hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario que se está cumpliendo en la medida que se puede, que expresa, entre otras cosas, que las tasas de interés tienen que estar por arriba de la inflación. O sea que hay un plan económico que expresa una política de ajuste. Entonces, frente a un escenario recesivo, el gobierno argentino carece de herramientas para aplicar políticas anticíclicas en un contexto entonces donde la economía se está cayendo, a partir del acuerdo con el fondo. Ese es el tercer factor. Y el cuarto factor es la incertidumbre electoral, por supuesto, digamos. Un contexto de incertidumbre muy grande en el cual un empresario decide frenar cualquier proceso de inversión porque quiere esperar a ver qué pasa y los consumidores se vuelven más cautelosos. Los 4 factores juntos, vos lo ponés en una licuadora y lo que te sale es una certeza. La certeza de que en los próximos meses se profundiza la recesión en la economía argentina. Y esa certeza, alguien dirá, sí, bueno, pero entonces el gobierno va a tener que sacar un conejo de la galera, va a tener que inventar algo. Bueno, acá ya no hay conejos ni galeras. En realidad yo digo, Mandrake no tiene pasaporte argentino. El escenario de los próximos meses es una certeza en esta dirección. Está bien, de todas maneras, vos decís, no hay más conejos ni galeras, pero de alguna forma van a tener que surgir algún tipo de medidas, iniciativas o propuestas que habiliten este proceso que en el marco de este complejo panorama electoral, pero que el 10 de diciembre hay que arribar de alguna forma. Bueno, mientras estamos hablando, empieza la negociación de los funcionarios argentinos en Washington con el Fondo Monetario para flexibilizar el acuerdo, digamos. Pero es una flexibilización que solo se puede conseguir en términos parciales. Y digamos que acá también entra en juego una cosa importante de cara al escenario futuro, no solo de estos meses, sino de cara al año que viene. Yo encuentro mucha gente que me dice, bueno, pero acá no hay un plan económico. No, no es cierto, sí hay un plan económico. El plan económico es el acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo Monetario contiene objetivos de política monetaria, de política fiscal, de política cambiaria, contiene objetivos de política antiinflacionaria, pero lo que pasa es que es un plan a 3 años. El acuerdo con el Fondo es un plan económico. Yo puedo entender que alguien me diga, no me gusta el plan. Está perfecto. Puede decir que no le gusta, pero no que no existe. Existe un plan económico y es el acuerdo con el fondo que expresa un plan a 3 años para equilibrar las cuentas fiscales de la Argentina, el proceso de emisión, de alguna manera acomodar las variables macroeconómicas de la Argentina. El tema es que hoy también eso es parte de una disputa, digamos. Me parece muy importante lo que fue la reunión la semana pasada en el Hotel Yao Yao en Bariloche, donde candidatos de la oposición expresaron sus opiniones y lo que pensaban hacer. Y ahí quedan abiertas las aguas, porque alguien como Larreta,
alguien como Gerardo Morales, de la oposición, son gente que avaló el acuerdo con el Fondo Monetario, que avaló con sus diputados para que lo aprobaran como ley, y que por lo tanto están a favor de una política gradualista. Y así lo plantearon, diciendo que después de diciembre, bueno, hay que ir acomodando las cargas, de hecho en sintonía con lo que expresa más o menos el Fondo Monetario, aunque haya alguna flexibilización del parte del Fondo Monetario. El tema es que hoy arriba de la mesa tenemos ya candidatos con algún nivel de probabilidad de acceder al gobierno que están planteando que el gradualismo no va más y que en realidad lo que hay que hacer después del 10 de diciembre es aplicar una política de shock. Ya vamos a ir seguro a Claro. describir estos candidatos. Y aplicar una política de shock. Con tanto... De una política gradualista, la verdad, son diferencias notables. Sí, ya nos vas a contar. Pero para cerrar lo que sería de aquí a diciembre, lo que nos queda como de transitar de aquí a diciembre, entonces es seguir un nuevo, si interpreté bien, es seguir un nuevo plan del Fondo Monetario Internacional con las definiciones y cambios que decida hacer. Prórroga Te de diría pagos. no un nuevo plan, sino Sí. una flexibilización. O del sea, mismo correr plan. algunos vencimientos, negociar, por posible. ejemplo, la forma de pago ahora con China, que en lugar de ser en dólares sea, digamos, en otra moneda. Bueno, eso no está en el acuerdo. No, Y eso es fuera del seguramente- acuerdo. Y es un tema que puede generar tensiones. Pero digamos que el acuerdo contiene algunos elementos que se pueden flexibilizar. El gobierno argentino pretende que le flexibilicen un poco para que pueda aumentar el gasto público, un poco más en este contexto, que tengan algún margen para emisión monetaria más allá del que está establecido en el acuerdo, y por supuesto el nivel de reservas que es incumplible en el marco del acuerdo. Ahora, el acuerdo contiene algunas cosas donde mi impresión es que el Fondo Monetario no va a ceder, que son que las tasas de interés en el sistema financiero, las tasas efectivas, tienen que situarse por arriba de la inflación y que el dólar en el mercado oficial de cambios tiene que subir en sintonía con la inflación. Claro. Si uno mira la evolución del dólar en el mercado oficial de cambios, la última semana y lo mensualiza, da el 9% de pauta evaluatoria. Claro. Y en esos dos puntos el Fondo Monetario, mi impresión es que no va a estar dispuesto a ceder. ¿Y la inflación? ¿Cómo cuaja en todo esto? ¿Hay alguna posibilidad que se detenga su creciente ascenso? Sí, muy concretas, porque yo digo, en realidad vamos a un escenario recesivo que va a marcar la cancha en términos del proceso inflacionario. Entonces mi impresión es que después de mayo vamos a ver a la inflación descomprimiéndose. Para quien está mirando, que quede bien claro, no estamos diciendo que los precios van a bajar, los precios van a seguir subiendo, inevitablemente van a seguir subiendo, pero probablemente ya no a un ritmo del 7%, sino a un ritmo del 6%, después del 5%. ¿Por qué? Porque la recesión va a marcar la cancha. Si la gente no tiene plata para pagar, difícilmente los precios puedan seguir subiendo de la manera que lo han hecho. Yo percibo que de junio, a partir de mayo, junio, la inflación podría situarse en algún punto en torno al 5%, ya no en el 7%. Pero está claro que lo que estoy diciendo no es parte de un planteo optimista. Estamos diciendo que la inflación se puede descomprimir parcialmente por un dato De recesión, negativo, claro, digamos, que es la recesión. que es un escenario recesivo que la mayor parte de la gente está empezando a percibir, pero no en su magnitud. Lo que se viene es un escenario muy difícil. ¿Podría impactar en el empleo? Sí, puede impactar en el empleo, claramente, sí. Sí, sí, porque vos decías precisamente en estos sectores productivos en donde también se toma la no inversión, implica a veces dejar de contratar o dejar de contratar de manera tercerizada, a veces hasta en el trabajo no formal, digamos. Y con relación, y las pymes, ¿no? Que es uno de los motores de nuestras economías regionales. Y vamos a ver más concentración. Porque en este proceso, digamos, pensemos en el sector lácteo en Villa María, que está muy golpeado, como tantos otros segmentos de la economía, nos vamos a encontrar gente saliendo del sistema. Vamos a una breve pausa y vamos a dejar para todo el segundo bloque de la entrevista, porque hoy vamos a tener una entrevista en todo lo que es el segmento de periodistas, lo que venía planteando recién el licenciado Segiaro, que es estas posibilidades de políticas gradualistas, proyectos o alianzas electorales que pretenden presentar un plan y las políticas de shock vinculados a estos emergentes de la política argentina, como es el caso de Javier Milei. Ya volvemos. Bueno, dejábamos planteado este eje, ¿no? Políticas de gradualismo como las que se están llevando adelante o las políticas de impacto, de shock, que se vienen planteando, como vos bien decías, en encuentros como el del Hotel Yao Yao y también, por supuesto, en la reproducción mediática. Bueno, son diferencias notables, digamos, ¿no? En realidad, como decíamos hace un rato, el acuerdo con el fondo es un plan económico gradualista. Establece objetivos al 2025. Ese plan fue aprobado en el Congreso de la Nación
por parte del oficialismo y parte de la oposición. Básicamente diputados y senadores que responden a la línea de Juntos por el Cambio, donde está Larreta, donde está Gerardo Morales, etcétera, aprobaron. No se hubiera aprobado sin el voto de ellos, en realidad. Fue necesario el voto de ese segmento de la oposición, pero hoy claramente hay actores que están planteando, como Milei, ¿no es cierto?, que hay que ir por una política de shock. Digo, lo diferencio de Patricia Bullrich, que también plantea una política de shock, pero no habla de aspectos mucho más extremos, como los que está planteando Milei, ¿no? ¿Cuáles son esas, hablábamos fuera de cámara acerca del análisis que vos tenés de cómo surge incluso hasta las cuestiones de fondo, se puede decir ideológicas, ¿es liberalismo, no es liberalismo? ¿Cuáles son esas posturas extremas que estabas planteando de Javier Milei? Yo creo que hay que analizar y separar lo que es la visión ideológica que él tiene del juego de intereses al cual él responde. Bien. Porque son dos cosas que en el fondo No es un dato menor. terminan chocando en algún punto, digamos. Desde el punto de vista de la visión ideológica, él dice responder, y lo ha escrito en sus libros, a una escuela que se llama la Escuela Austríaca. ¿Y qué significa eso? Que es una escuela del pensamiento liberal, digamos, neoclásico, así se le llama, de segunda mitad del siglo XIX. En realidad estamos hablando de un pasado lejano también, que era una línea de pensamiento en extremo liberal, pero la verdad planteada desde economistas, no diríamos de gabinete, pero sí gente con poca experiencia práctica. De hecho, lo que plantearon nunca fue aplicado en Austria, ni prácticamente en ningún lugar del mundo. Eran pensamientos de extrema, teóricos, pensadores totalmente teóricos, digamos, planteando posiciones muy extremas en términos de liberalismo. Milei dice reconocerse en ese segmento de pensamiento, pero yo digo, lo lleva a un extremo ya de carácter, yo digo, irracional. ¿Por qué? Porque estos pensadores de la escuela austríaca eran liberales extremos, digamos, pero dentro de un marco con cierta lógica, digamos. Acá hay un proceso, yo digo, que separa eso y lo lleva a un plano irracional. Pensemos ejemplos. Milei llegó a decir, en algún programa de televisión, que un padre tenía derecho a que sus hijos se murieran de hambre, no darles de comer, bajo la visión liberal de que nadie me puede obligar a hacer algo que no quiero. Un planteo liberal. Nadie me puede obligar a hacer algo que no quiero. Así que yo no quiero darle de comer a mis hijos, se pueden morir de hambre. Después, por supuesto, traduce eso en la lectura de decir, bueno, de última puede haber un mercado, lo dijo él, puede haber un mercado de niños. Es decir, vos no querés darle de comer a tus hijos, se los puedes vender a Paula. Bueno, ese punto, o plantear, por ejemplo, que está a favor de un mercado de órganos. Entonces, a vos no te alcanzan los recursos económicos, puedes vender un riñón, alguien lo va a comprar, etcétera, etcétera. Eso es llevar la situación a una posición del liberalismo con la cual, digo, ninguno de los economistas que él referencia estarían de acuerdo. Es un disparate. Ahora, en el plano estrictamente económico, porque él lleva el planteo económico a planos sociales. Sociales, claro. A planos sociales. Como el voucher para la educación. También. Exactamente, oferta y demanda y libertad económica para hacer lo que quiera para un mercado como este, como el de los órganos, o comprar y vender chicos de manera liberal. Pero en el plano estrictamente económico, lo que hace además él, que es muy peligroso en contradicción con lo que está expresando allí, en ese planteo liberal, es la lectura de un elogio a los monopolios privados que llama la atención. Porque ningún economista liberal convalidaría semejante cosa. Él dice, en realidad, los monopolios no son malos, lo dice en uno de sus libros, el último que escribió, y si algún empresario consiguió tener o llegar a una posición monopólica, en realidad eso es algo que los prestigia y en realidad es un exitoso, hay que apoyarlo como alguien exitoso. Ningún economista liberal de ningún marco teórico aceptaría semejante argumento. Lo que pasa es que en realidad eso remite ya no a la visión ideológica, sino a quienes lo financian. Sino a quien te está financiando. Claro. ¿Y quiénes lo financian? Bueno, en la Argentina obviamente Ornequian, que es un monopolista, alguien que accedió al monopolio prácticamente de los aeropuertos en la Argentina con los beneficios que le otorgó Menem y con quien él ha trabajado históricamente. Pero volviendo a lo anterior, donde está la contradicción. Porque cuando vos decís, bueno, un tipo liberal que dice que vos podés vender a tus hijos, que podés vender los órganos, porque la libertad, etcétera, etcétera, sin embargo se opone al aborto. Y vos decís, a ver, ¿cómo es esto? ¿Estás a favor de que alguien puede matar a sus hijos, dejar que se mueran, y de repente estás en contra del aborto? Bueno, porque él responde también a fundaciones de ultraderecha de los Estados Unidos que lo han estado financiando históricamente y que son antiabortistas. Claro. Entonces ahí te encontrás con una contradicción en el discurso que tiene que ver con intereses, con un juego de intereses, ¿no? Ahora, también tiene que ver con un juego de intereses la lectura con respecto a las relaciones internacionales, un tema no menor para la Argentina, porque estamos en un contexto internacional donde es creciente la conflictividad de intereses entre Estados Unidos y China.
creciente en términos de intereses y de hegemonía global en el proceso de la economía mundial. Y acá me gustaría rescatar, si tenemos un segundo, un reportaje que rescaté el año pasado, justo lo encontré, donde un periodista, que tal vez no estaba muy anoticiado de lo que tenía que preguntar, en un momento le dice a Milei: si usted fuera presidente, ¿qué haría con respecto a la relación con Cuba y Venezuela? Y Milei dice: yo cortaría las relaciones con Cuba y Venezuela, las voy a cortar, dijo, no que las cortaría, las voy a cortar cuando sea presidente, porque no se puede tener relaciones con un país comunista. Entonces el periodista le dice: ¿y China? Y Milei dice: también. Periodista, yo lo miraba al periodista, cómo le iba cambiando la cara. El periodista dice: ¿también qué? Le dice el periodista. No, también hay que cortar relaciones con China. Entonces el periodista le dice: China es el principal cliente comercial de la Argentina. Ah, no importa, dice Milei, aquí hay que ser ético y hay que cortar las relaciones con China. Yo cuando lo escuchaba decir eso, recordaba, por supuesto, en términos, llamémosle, ideológicos, o en términos de mercado, que él, a ver, ¿dónde separamos la ideología de los intereses y los negocios? Las declaraciones que hizo Susana Malcorra, la primera canciller que tuvo Macri, que en su primera conferencia de prensa terminó diciendo: en las relaciones internacionales lo que importan son los negocios, no la ideología. Acá donde parece la contradicción de Milei en términos de la Argentina se está orientando hacia el sudeste de Asia, no solo hacia China, hacia la India, hacia Vietnam, donde hay una gran cantidad de países que no respetan el concepto de la democracia formal, ¿no es cierto? Pero está claro que acá es donde aparece toda esta situación. Yo cuando en alguna conferencia con productores agropecuarios menciono esto, claro, y los productores se miran entre ellos, como dicen: esto es una locura. Es decir, ¿cómo vas a cortar relaciones con China, con Vietnam, que ya es el quinto cliente comercial de la Argentina? Porque lo que importa es dónde estamos discutiendo nuestros negocios como país, como sociedad, ¿no es cierto? Claro, y dónde vendemos, quiénes son, como decís vos, nuestros clientes. ¿Y cómo se tracciona eso también con todo lo que tiene que ver, porque lo has dicho en otras, incluso acá en este programa en Periodistas, cómo se reproduce todo esto desde los medios de comunicación? Y vos decías también, desde las agendas de los medios de comunicación, que son hegemónicos, que sabemos también que tienen, digamos, pero que ya también están como recogiendo algunos el guante de potenciar semejante tipo de declaraciones de Milei. Bueno, yo en realidad he hecho periodismo muchos años, y uno siempre dice, cuando aparece un tipo en muchos programas de televisión simultáneamente en Buenos Aires, alguien lo está bancando, digamos, nadie puede aparecer así de la nada. Y en realidad, por supuesto, le estaba respondiendo a Unequian, que es su jefe político, llamémosle así, que era el director, el jefe del Grupo América. O sea que además en un momento es muy evidente cómo Milei empieza a crecer en los medios de comunicación que eran parte del Grupo América, y eso fue lo que lo condujo al posicionamiento que tenía, ¿no es cierto? Y bueno, hoy es parte de algo que los mismos medios están tratando de rebobinar, porque sienten, bueno, como esto, tal vez a algunos grupos económicos se le ha ido de la mano, en términos de lo que significa apoyar esto, porque además pensemos en la contradicción de determinados discursos, ¿no? Porque Milei dice: yo soy liberal. El liberalismo no es solo económico, es un pensamiento político, económico, social, donde una de sus piezas fundamentales, digo yo, en términos filosóficos, es el respeto por la opinión, por las opiniones ajenas, digamos. Esta es una pieza fundamental del liberalismo. Y acá es el odio, la lectura del respeto al que piensa distinto, algo que Milei está absolutamente ausente, con un mensaje violento, digamos, y que por supuesto rechaza absolutamente las posiciones que no coinciden con las de él, ¿no? Sí, tenemos que ir a una pausa, pero dejar el tema. Sí, hay un tema, porque estuvimos hablando de Milei, su posicionamiento ideológico, sus contradicciones ideológicas, éticas, pero no hablamos de esta gran propuesta que según él va a venir a revolucionar la economía argentina para mejorarla, y me gustaría que hablemos de dolarización, sí o no, a la vuelta de la pausa. Volvemos. Último bloque, habíamos dejado pendiente una pregunta, uno de los temas de los que más se habla después de la propuesta de Milei es dolarización. ¿Sí, no? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, yo siempre digo en clase con los alumnos que para que una política económica sea viable, tiene que ser viable técnicamente y tiene que ser viable políticamente. Yo digo, lo que está planteando Milei en términos de dolarización es inviable técnicamente e inconsistente políticamente. Desde el punto de vista técnico, además, para hacer una cosa más o menos razonable, debería, para dolarizar la economía argentina y cambiar todo la circulante, los pasivos del Banco Central, las LELIQ, etcétera, hay estimaciones de todo tipo, pero deberían hacer falta unos 40.000 millones de dólares,
que no ¿No sé, hay? los traerá No. Papá Noel, digamos, no sé de dónde van a salir, digamos, obviamente no existen, pero eso en un aspecto estrictamente técnico. Supongamos que Papá Noel apareciera y le pusiera 40.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares y pudiera hacerse una transformación en términos de dolarización. Lo que eso generaría como política económica es una brutal, digamos, corrección en términos monetarios y fiscales que conduciría en lo inmediato, por supuesto, a un escenario profundamente recesivo de la economía argentina. Pero además hay ganadores y perdedores. En realidad los ganadores, hay ganadores en el marco de lo que está diciendo. Los ganadores serían sectores exportadores y algunos grupos económicos muy concentrados, monopolistas básicamente de esos segmentos. Para el conjunto en general de la sociedad el resultado sería tremendo, digamos. Y yo rescato esto en términos también de la lectura, cuando uno interpreta las intenciones de voto que pueda haber o la gente que pueda hablar bien de políticas de este tipo, yo digo desconociendo el entramado de lo que hay detrás. Yo puedo entender, no compartir, pero sí entender que haya gente joven sobre todo que descrea del sistema democrático. Lo puedo entender, no lo puedo compartir, pero lo puedo entender. Y entiendo también que haya mucha gente que está hastiada, fastidiada de quienes han gobernado la Argentina durante los últimos años. Ahora que un trabajador, un asalariado, un jubilado, un monotributista, alguien que está en los sectores informales, crea que votando a Milei, más allá de los otros razonamientos, puede mejorar su nivel de vida y sus niveles de ingreso, si bien eso se está equivocando profundamente. Como decíamos recién, la dolarización de la economía argentina y el conjunto de políticas que Milei quiere llevar adelante, en realidad van a beneficiar a un segmento muy reducido de la sociedad, exportadores y sectores monopólicos, en perjuicio, digamos, en detrimento del resto de la sociedad. Con lo cual no solamente vamos a ir a un proceso de empobrecimiento de amplios segmentos de la sociedad argentina, sino a un escenario de cada vez más desigualdad que se traduce muy probablemente para mí en un escenario difícil de gobernar también. Difícil de remontar. Nos tenemos que ir rapidísimo. Te pido diferencias y semejanzas con Bullrich. Parecen estar más cerca que lejos. Están muy cerca, pero Patricia Bullrich no habla de dolarización, al menos hasta ahora. Pero no están tan lejos, digamos, en términos de el impacto o el planteo de cómo eliminar el déficit fiscal, porque, a ver, déficit fiscal, el 50% del gasto público se me pago de jubilaciones y pensiones. Que Patricia Bullrich diga que en 6 meses va a eliminar todos los planes sociales. ¿Cómo sostenés eso en la calle, digamos? ¿Sacás el ejército a la calle? ¿Qué vas a hacer? Es decir, hay cierta irracionalidad en los argumentos que ciertamente responden a que hay gente que quiere escuchar eso, sin entender lo que hay detrás en términos de las consecuencias que ocurrirían en la sociedad si se toman medidas de ese tipo de manera, digamos, muy rápida. Desde otros segmentos, como los de Larreta o Gerardo Morales, el objetivo es decir, sí, tenemos que terminar con los planes sociales, tenemos que ajustar las cuentas fiscales, el propio Fondo Monetario lo dice, pero no lo podemos hacer de una noche a la mañana. Claro, de shock. Es un proceso que tiene que llevar un tiempo porque hay que acomodar otras variables de la economía argentina para que eso no termine siendo explosivo en términos sociales. Sin Gracias. duda, Carlos, tiene que ver, como decías vos, con la disputa del sentido y con lo que quieren decir, pero sin vacío de ese contenido, como vos decías, ideológico y técnico. ¿Es posible llevarlo? Bueno. Y un juego de intereses. Así porque es. eso Gracias, importante. Carlos. Muy Muchísimas amable. gracias. Gracias a Agradecemos, como es habitual, a Erika Fecia, a Lilou por la indumentaria, también a Victoria Rivera. Pueden recuperar estos contenidos los jueves y los domingos a la hora 21:30 y en las redes sociales de UniTV. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Nos vemos la semana entrante. Gracias.